Yo creo que en términos generales es un buen comienzo. Desde la vez pasada que nos convocaron para organizar el Día Internacional de las Lenguas Maternas, se propuso de que no fuera una temporada en la que hay que discutir sobre el valor de las lenguas maternas, que incluimos no solamente las lenguas indígenas, sino que incluimos el español, incluimos otras lenguas que se hablan. Entonces propusimos de que fuera el inicio de una gran tarea, porque todo el mundo se adorna hablando bien de las lenguas indígenas. Cualquier institución que interviene en ese tipo de asuntos solamente queda la importancia de las lenguas maternas, pero en el discurso político. Pero jamás se llega al corazón donde está el problema, y nos quejamos de que muchas lenguas se han extinguido, otras tantas están en proceso de extinción. Entonces nos lamentamos, pero no hemos hecho nada en favor de este proceso de recuperación del espacio de la lengua. Y en ese sentido se propuso, digamos, abrir un espacio a partir del Día Internacional de las Lenguas Maternas, un espacio de discusión, un espacio de intercambio de experiencias, un espacio donde tengamos que planear juntos cómo fortalecer la identidad primigenia de los pueblos originarios de Oaxaca a partir de la lengua, a partir de la cultura, a partir de la historia, a partir de una serie de conocimientos. Entonces, esta reunión de hoy, la reunión de hoy, tiene que ver con esa propuesta inicial, digamos, y a mí me congratula el hecho de que contemos con la presencia del actual director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Entonces es un privilegio contar con su presencia, porque eso fortalece un poco lo que queremos hacer para el caso de Oaxaca. Yo espero mucho de este equipo. Sin embargo, cuando se trata de convocar a representantes de instituciones, cuando los cambian, llega alguien más que no le interesa el tema, se va desmoronando, se va diluyendo, digamos, el interés. Yo esperaría que en cada institución haya un responsable para que a partir de ahí se generen proyectos que tenga una vida larga, que sea un proyecto no solamente de corto y mediano plazo, sino que sea un proyecto de largo plazo. Y valdría la pena checar esto, revisar, digamos, que cuando se habla de lenguas indígenas o de culturas nativas, tiene que ver con los portadores de la cultura, tiene que ver con los hablantes de las lenguas, porque como hace rato mencionaba, creo que si pensemos en la salvación de las lenguas originarias de Oaxaca, ninguna institución puede salvarlas, más que los propios hablantes, pero para lo cual hay que generar una nueva conciencia, una nueva actitud que tiene que ver con la identidad cultural, tiene que ver con los procesos comunitarios de vivir, tiene que ver con el contacto con otras sociedades, porque revitalizar una lengua no significa encapsular la cultura ni la lengua, sino que significa articular ese conocimiento con lo que hay de fuera. No todo lo que es la cultura originaria es positiva, tampoco todo es negativa. Tampoco lo que llega de fuera es negativo, tampoco es positivo. Entonces, tener la capacidad de articular entre lo que nos ofrece todavía el pueblo originario con lo que viene de fuera. De esa manera se podría garantizar, digamos, que los jóvenes, sobre todo, fortalezcan su identidad. Si quieren estar en su comunidad, que se sientan orgullosos de su lengua y de su cultura. Quieren estar en otras ciudades fuera de su comunidad, también se sientan identificados con esas culturas, pero sin perder la identidad primigenia. O sea, se puede vivir en otras partes del mundo sin perder la identidad zapoteca, chinanteca, mixteca, chatina, por ejemplo. O sea, lo que buscamos es cómo articular la cultura local con la cultura de fuera. Cómo aprender desde nuestra condición de ser originarios de un pueblo y aprender bien lo de fuera. O sea, el hecho de hablar una lengua indígena no significa de que no debamos aprender otras lenguas del mundo. Hay sobradas argumentaciones para pensar de que quien habla más de una lengua es la gente que tiene mayor capacidad. Quien habla una lengua tiene la oportunidad de aprender otras lenguas que se hablan en el mundo. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena socializar esto en los espacios escolares
para que los profesores les permitan a sus alumnos que aprendan la lengua originaria, las lenguas locales, pero también que aprendan bien el castellano y el inglés, que es la lengua más cercana que tenemos. Porque aun cuando se llaman escuelas bilingües y que aun cuando los profesores bilingües hacen uso del castellano para posibilitar la explicación del contenido escolar, no están enseñando el castellano como debe ser. Ha faltado una metodología adecuada para el aprendizaje del español como debe ser. A eso se debe, digamos, lo que nosotros vemos a diario, una interferencia lingüística. No solamente la interferencia lingüística está a nivel fonológico, sino que también está a nivel sintáctico, a nivel morfológico y a nivel semántico. Y eso se traduce en un problema cuando queremos pensar una lengua, lo decimos en otra lengua. Cuando queremos escribir en una lengua, al pasar a otra lengua hay una interferencia lingüística en la escritura. Entonces lo que queremos es acercarnos un poco a conocer, a revisar tanto la estructura gramatical de una lengua nativa como el castellano, para ir comparando, digamos, dónde debemos aprender para que no mezclemos las palabras tanto de una lengua como otra. Como le sucede en muchísimas comunidades, hay un abuso de los préstamos del español. Hay palabras antiguas para decir tequio, por ejemplo, pero la gente prefiere decir tequio y no recuperar la palabra antigua. Entonces, este proceso tiene que generarse desde este grupo que estamos planteando, y yo creo que se puede hacer, pero no esperaríamos un impacto, un resultado inmediato, porque es un proceso. Podríamos ver tal vez un resultado positivo al cabo de 2, 3, 4, 5, 10 años, pero eso significa de que debemos juntar nuestros esfuerzos para hacer posible esa tarea que tenemos enfrente. Como hace rato decía, ninguna institución puede salvar ni la lengua ni la cultura. Les corresponde a los propios hablantes, les corresponde a los propios portadores de la cultura, pero para lo cual necesitamos todos descolonizarnos culturalmente, descolonizarnos intelectualmente. Porque durante mucho tiempo negaron nuestra lengua, negaron nuestra cultura, es decir, constituía como signo de atraso cultural. Entonces, desechar eso de la mentalidad para poder hacer lo que tenemos que hacer desde la cultura, desde la lengua. Y en ese sentido las instituciones tienen que intervenir para coordinar, para financiar y para impulsar este proceso desde una localidad hasta las instituciones educativas de distintos niveles que hay en el Estado. Yo creo que es un pendiente, desde mi punto de vista, en las políticas públicas para atender las necesidades de los pueblos originarios. Y eso tiene que ver con el proceso de discusión que tiene la Cámara de Diputados, tiene que ver quiénes elaboraron la propuesta de iniciativa, y eso es grave cuando deja en un segundo plano lo prioritario para los pueblos originarios de Oaxaca. Y no es para menos, porque la manera como hemos estado formados, nuestra formación está muy alejada del contexto sociocultural de donde venimos. Y eso se tendrá que darse siempre si no revisamos también los planes de estudio de cómo se forman los profesionistas, así llámense médicos, llámense arquitectos, abogados, profesores, antropólogos, lingüistas. Digo, tenemos experiencias sobre, digamos, de que aun cuando se tenga muy buena formación, pero aquí otra vez implica un compromiso comunitario, un compromiso serio, no solamente con la formación, sino con un compromiso serio donde hay que aterrizar con propuestas para incidir en el cambio de la manera de pensar de nuestros hermanos y hermanas con respecto a su cultura y su lengua. Y quiero hablar de algunos compañeros, algunos hermanos que son lingüistas, tienen un alto nivel académico, pero no mueven ni siquiera un dedo para generar un proceso de reflexión sobre la cultura y la lengua. Hay buenos lingüistas, pero no mueven ni siquiera un dedo. Eso significa de que hace falta muchísimo que hacer, porque la lengua y la cultura no tienen horario. Aquí mismo en Cedelio se irá burocratizando muchísimo, pero
trabajan mediante un horario. Y la cultura de la lengua no debe ser de horario, debe ser sábados y domingos, pero para lo cual habría que contar con buen apoyo económico para poder desplazarse a los lugares de trabajo para investigar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces tenemos que dejar, digamos, de lado la cuestión, el concepto laboral, el concepto del sindicalismo, para poder hacer lo que se pueda pensar desde este grupo que estamos pensando. Y es lo que justamente vamos a seguir discutiendo. Y yo espero mucho porque hay gente valiosa de las instituciones que están llegando. Yo creo que si no han podido hacer algo con respecto a las lenguas, a las culturas indígenas, es porque justamente hemos trabajado de manera aislada. Y si logramos conjuntar esfuerzos, yo creo que se puede hacer mucho. Entonces estamos viendo pues que de generar una nueva conciencia sobre la cultura y las lenguas indígenas debe ser también tarea de las instituciones educativas y por supuesto tal vez vale la pena plantear algún tipo de taller con los diputados, con los senadores, para que por lo menos se entiendan que los pueblos indígenas viven otra realidad, no es una realidad homogénea.